El día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Muy bien. Nos encontramos de nuevo con este suceso único que ya habíamos hablado anteriormente, que era un suceso único en la historia, con unas características que estuvimos mirando también, que le diferenciaban de todo lo que había ocurrido hasta este momento en la historia, ¿no? Y hoy vamos a entrar un poco en la explicación que da Pedro de este suceso profético, hablando de que es el suceso que encontramos en Joel, ¿vale? Y vamos a mirar un poco qué es exactamente lo que ocurre, ¿no? Hemos estado mirando su carácter, ¿no? Este cambio del antiguo pacto al nuevo pacto, cómo llega en su plenitud en el nuevo pacto, en el día de Pentecostés, qué significó, o intentamos explicar qué significó el bautismo del Espíritu Santo, qué significa. Entendimos que se ocurre en la conversión, que siempre ocurre en la conversión, y que no es otro suceso posterior, que es el suceso posterior, llamábamos llenuras del Espíritu Santo, ¿no? Que pueden ocurrir 2 y 3 y 4 veces. Muy bien, una vez metidos en ese berenjenal, intentamos salir como pudimos, pero creo que más o menos entendimos un poco todo esto. Muy bien, simplemente hacer notar qué es lo que sucede. Lo que sucede es que están juntos orando y de repente se oye un ruido como de un viento, ¿vale? Hay que notar que luego en el versículo, creo que es... No lo veo. Ah, sí, el 6, ¿vale? Y al ocurrir este estruendo, ¿vale? Se oye un ruido como de un viento impetuoso. No es que hubiese un viento, es que había un ruido. ¿Cómo sonaba ese ruido? Como un viento impetuoso, ¿no? Parecía que algo así, ¿no? No es que hubiese un viento, es que había un ruido. Y ese ruido, ese estruendo, es el que llamó la atención a todos los que estaban en Jerusalén, ¿vale? Así que tenemos este suceso, un ruido. Tenemos otro suceso que son unas lenguas como de fuego, ¿vale? No eran de fuego, como de fuego. Era la descripción que tenemos de Lucas. Y Lucas no se para a explicarnos mucho más de estos dos sucesos, ¿no? Simplemente ocurren. Algunos, bueno, todos tienen que ver con simbolismos del Espíritu Santo, ¿vale? El viento y el fuego lo relaciona, por ejemplo, Juan el Bautista en Lucas 3:16, ¿no? El viento está en su mano y cuando habla de que él les bautizará con fuego, ¿vale? Y con Espíritu Santo, ¿vale? Todos estos simbolismos hablan de la venida del Espíritu Santo, ¿vale? Y algunos apuntan que ruido puede significar, por ejemplo, John Stott apunta que ruido puede significar potencia, ¿vale? O poder, ¿vale? Ese poder que nos es necesario para el evangelismo, que el fuego es una indicación en las Escrituras normalmente de purificación, ¿vale? Algo que es lo que iba a hacer el Espíritu Santo en los que lo reciben, ¿vale? Purificarlos. Y la idea de que hablan en lenguas es la idea de la universalidad, ¿no? Luego todos se ponen a hablar y ahí está universalidad, ¿no? Que habíamos hablado, que Dios invierte lo que estaba sucediendo, o lo que sucedió, lo que hizo que sucediese en Génesis 10, cuando, Génesis 10, si no me equivoco, cuando en la torre de Babel confunde las lenguas de todos los hombres soberbios que intentaban llegar a Dios, ¿no? Y aquí tenemos el proceso invertido, ¿no? Dios en su misericordia se humilla
¿vale? Y llega el cielo a la tierra, ¿no? Así como antes la tierra intentaba llegar al cielo, en soberbia, en humildad Dios baja y toca, en este sentido, la tierra, descendiendo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, las lenguas tienen un simbolismo de unificar, ¿no? De unidad, ¿vale? Que es una de las cosas en las que hará mucho énfasis Pedro, los profetas y la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que ya habíamos comentado cuando cae sobre Samaria, sobre los habitantes de Samaria, sobre los gentiles, ¿vale? Cómo unifica, ¿vale? Da las mismas señales para hacerle ver a los judíos que el Espíritu Santo también les había llegado a ellos, ¿vale? Dios está rompiendo las barreras, ¿vale? Para integrar a todos en un solo cuerpo, ¿no? Tanto gentiles como judíos. Muy bien, la tradición judía también señala que ruido, a ver si no me equivoco, sí, ruido, fuego y voces es un simbolismo que trae a la memoria el monte de Sinaí, ¿vale? Cuando son entregadas las leyes, ¿vale? Estos tres sucesos juntos hablaban a los judíos del momento en que Dios se aparece con rayos, con este show, ¿vale? Demostrando quién es el Señor de la naturaleza, ¿vale? Impactando a todo su pueblo por medio de este fuego, por medio de este ruido y por medio de estas voces, ¿no? Es la voz de Dios, ¿no? Esto es otra de las ideas que nos pueden venir a la mente. Muy bien, y luego lo que sí que Lucas destaca es el tema de la llamada glosolalia, que es el tema de hablar en lenguas, ¿vale? Glosolalia viene de glosa, que es lengua, ¿vale? Significa lengua o lenguaje, o sea, el miembro de la boca es lengua o un idioma, lenguaje, ¿vale? Se traducen exactamente igual, es decir, usaban glosa tanto para usar el miembro de la lengua como en Santiago, como lenguaje, pues hablando de un idioma, ¿vale? Por lo tanto, una idea que nos puede ser útil a la hora de entender esta situación es que hablaban, en vez de decir hablaban en lenguas, hablaban en lenguajes, ¿vale? Y quizás nos da un sentido menos misterioso, en este sentido, ¿no? Igual de sobrenatural, pero quizás menos misterioso, ¿vale? Hablaban en idiomas. El versículo 4 dice: todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o lenguajes según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Por qué es importante notar este versículo? Porque el milagro que estamos contemplando es un milagro en el habla, ¿vale? No solo un milagro en la audición, ¿vale? Porque quizás si seguimos leyendo nos puede llevar un poco a la confusión al ver que ellos se asombran de que oímos a estos hablar en la lengua materna nuestra, ¿no? Pero es un milagro del habla, ¿vale? Es decir, ellos hablaban en otros lenguajes. Todos los apóstoles, los 120 que estaban reunidos, hablaban en otras lenguas, en las lenguas que ahora vamos a ver, ¿no? ¿Vale? Y entonces, cada uno pues era un milagro de la audición también, pero porque primero había sido un milagro vocal. Muy bien, ¿qué más podemos destacar de este hecho? Vale. Lucas nos habla ahora de un montón, de una cantidad de gente, ¿no? Judíos piadosos, ¿vale? Y los nombra de todas partes, ¿no? Todos los judíos que estaban en la dispersión. Es importante recordar que esto sucede en Pentecostés, ¿no? Cuando todos estos judíos vienen a celebrar esta fiesta, ¿no? Que habíamos ya explicado con anterioridad, ¿no? Habla de un montón de pueblos, es curioso las agrupaciones que hace, bueno, tiene sus explicaciones, no vamos a entrar en ello, pero la que sí que me ha gustado es la explicación o una de las cosas que podemos notar, es que aquí están, primero, todas las lenguas conocidas en aquel momento, del mundo conocido, el que envolvía o giraba en torno al mar Mediterráneo, y que todas las lenguas se parecen mucho, o tienen muchas resonancias. Dejarme que lo busque para que no me equivoque, de Génesis, me parece que era el 10, no me acuerdo mal, ¿vale? Que es cuando habla de Sem, Cam y Jafet, sí, Génesis 10. Parece una descripción de las lenguas de Sem, Cam y Jafet, o Jafet, ¿vale? Cam, están representadas los hijos de Cam en Egipto y Libia, ¿vale? Que es los camitas y los cretenses. Todos los hijos de Jafet son los moradores de Roma, son los que se habían dispersado por esa región, y todos los demás, pues, son los hijos de Sem, ¿no? Las lenguas semíticas, ¿vale? Así que está dando una idea de todo el mundo, ¿no?
universalmente están representados todo el mundo en las lenguas ahí, ¿no? No es que estén todas las que había, sino que están representadas todas, ¿vale? Muy bien. Vale, no entraremos en el tema del hablar en lenguas, porque es de lo que se conoce hoy como el don de hablar en lenguas, porque es un tema también muy largo y a lo mejor entramos más adelante. Simplemente apuntar que este fenómeno pasa en Hechos 10:46, en 19:6, ¿vale? Que lo habíamos mirado con anterioridad, y en 1 Corintios 12:14, ¿vale? Y bueno, algunos apuntan que la única explicación que hay de este fenómeno está en Hechos 2, y que es Hechos 2 el que explica a todos los demás. Simplemente os lo dejo a vuestra mente, pero no vamos a entrar porque sería complicado de mucho debate. Muy bien. Vamos a seguir leyendo en el versículo 14. Básicamente la idea es esta: hay un milagro que representa la venida del Espíritu Santo, y un milagro que hace que todos oigan, así, se me olvidó explicar, que hace que todos oigan en sus propias lenguas, ¿no? Y algunos dicen que se burlaban, ¿no? Algunos apuntan de que esta burla era más bien ironía, ¿no? No es que no se creyesen que estaban borrachos, sino que a tono de burla, porque pues, se burlaban de ellos, ¿no? Ah, pues están borrachos, pues vaya cosa, ¿no? Hay otros que apuntan, que me gusta más la idea, que lo que sucedió es que ellos iban andando, empezaban a escuchar a uno que no sabían en qué idioma hablaba, hasta que encontraban al que hablaba en su propio idioma. Entonces se maravillaban de lo que oían, ¿no? Entonces por eso algunos, al escuchar a otros en otro idioma, decían, pues está borracho, ¿no? Porque tú lo oyes hablando en otro idioma y dices, pues la explicación que le das es que está borracho, ¿vale? Esta es interesante, ¿no? Que unos aquí hablaban una cosa, aquí otros hablaban otra, y hasta que encontrabas tu lengua, pues a lo mejor estabas por ahí y... Bueno, es curioso, ¿vale? Simplemente notar, ¿no? Que hay diferentes explicaciones porque algunos decían que eran borrachos y otros se maravillaban de que los oían hablar en su propia lengua, ¿no? El milagro consiste, y eso también es importante, ¿vale? Esto sí que hay idea, estos detalles no hace falta que los tengamos siempre en mente, pero sí notar que ya que hemos leído Hechos 3, el milagro que ocurre, o la venida del Espíritu Santo, Hechos 3 hace una sanación, ¿vale? Es decir, el Espíritu Santo obra en los gentiles, o bueno, más bien en que los gentiles obran en los que escuchan, ¿vale? Pero aquí el milagro es que, la idea que transmite es que el Espíritu Santo capacita a su pueblo, ¿vale? Capacita en el habla, ¿vale? Es un milagro que transmite que Dios está detrás de ser testigos, ¿vale? Por medio de su pueblo, ¿vale? Así que encontramos en Hechos 2 al Espíritu Santo capacitando a su pueblo, y en Hechos 3 al Espíritu Santo obrando en los que no creen, ¿vale? Esta paralelo que hace Lucas, ¿no? Este énfasis, ¿no? En dos milagros del Espíritu Santo, pero uno capacita, se centra en capacitar a su pueblo, ¿vale? Y de aquí ya podemos recoger nosotros una enseñanza bien clara, ser testigos, como Hechos capítulo 1, versículo 8, habíamos hablado, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos, ¿vale? Está representado en esto, en que estas lenguas de fuego que se posan y les capacitan para hablar de las maravillas de Dios, ¿no? Así que otro énfasis en nuestras vidas a la hora de predicar el Evangelio y a la hora de testificar es que el Espíritu Santo nos capacita para ello. Esta es la conclusión que debemos sacar, o que Lucas está marcando en Hechos capítulo 2. ¿Vale? Ya entraremos en el capítulo 3, pero que os sirva esta idea, ¿no? Esta diferencia. Muy bien. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Muy bien. Hay todo este tumulto, hay todo este estruendo, pasa esto, y Pedro, junto con los 11, se levanta y dice: señores, esto es lo que tenemos. Esta profecía de Joel ha sucedido hoy, ¿vale? Y vamos a ver cuán importante es que esta explicación, ¿no? Que da a entender que la profecía de Joel, la antesala del día del Señor, ha ocurrido en este momento, ¿vale? Porque vamos a notar, en primer lugar, que en Joel, en esta profecía de Joel, suceden dos cosas antes de que venga el día grande y terrible del Señor, ¿vale? La primera cosa es el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, Dios obrando en esta tierra para salvación, para gracia, ¿vale? Con misericordia. Y el segundo suceso es estos sucesos, estos cataclismas, ¿no?, del mundo, estos sucesos de la luna, el sol, dice exactamente, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, ¿vale? Señales abajo en la tierra, prodigios arriba en el cielo, es decir, todo un cataclisma en el mundo que anuncia que Cristo viene, ¿vale? Que el día del juicio ha llegado. Así que Pedro deliberadamente cambia, dice el versículo 17, y sucederá en los últimos días, ¿vale? En Joel, si queréis vamos a leer, Joel capítulo 2. Los 28. Tenemos vale. No hay prisa, simplemente notar la primera frase del versículo, ¿no? Dice 2:28, y sucederá que después de esto, ¿vale? Después de lo que ha estado anunciando el profeta Joel, ¿vale? Y Pedro ya dice, y sucederá en los últimos días, ¿vale? Después de esto, en los últimos días. Es decir, Pedro ya está asociando la venida del Espíritu Santo a los últimos días en que Cristo va a reinar como Mesías, ¿vale? La promesa del gran día terrible del Señor, en este sentido, empieza en los últimos días, ¿vale? En estos últimos días, donde, en primer lugar, algo que sí que en Joel uno cuando lo lee no se puede percatar, ¿no? Es que este suceso del derramamiento del Espíritu Santo y de todas estas convulsiones parece aquí que es un mismo suceso, ¿vale? Es un mismo encuentro, una misma venida, ¿no? Lo que tenemos entre la venida del Espíritu Santo y este tiempo es un tiempo de gracia, ¿vale? Pero todo es la antesala del gran día del Señor, ¿no? Los sucesos que anuncian que Jesucristo viene como Señor y Rey a gobernar, ¿vale? Y entre el suceso primero y el segundo estamos en ese tiempo, ¿vale? Pero todos están proclamando y anunciando la restauración de todas las cosas en Cristo, ¿vale? Nos dirá Romanos. Así que es muy importante notar esta diferencia, ¿no? De hecho, es Isaías 61:2, ¿no? El versículo que lee nuestro Señor cuando está en la sinagoga, ¿vale? Haciendo esta diferencia que encontramos también que hace Pedro en Joel. Dice 61, versículo 2, bueno, el Señor lee también el 1 entero. Dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Hasta aquí. En dos frases, que parece que no hay ningún intervalo de tiempo, no lo indica, no hay nada que indique que hay un intervalo de tiempo, pero el Señor Jesús se levanta en la sinagoga y lee hasta este punto, ¿no? Y dice, hasta aquí se ha cumplido esta escritura, ¿vale? Es decir, hay muchas profecías que van juntas en el sentido del año favorable del Señor, el año de gracia y el día terrible del Señor, ¿no? Sin que fácilmente veamos que hay una diferencia, ¿no? Y entonces nos encontramos exactamente con lo mismo, ¿vale? Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Está diciendo Pedro. Esta parte se está cumpliendo delante de vuestros ojos, ¿vale? Esta venida del Señor en su reino, en su gobierno, para ser
Señor y Cristo de toda la humanidad de una manera completa, está aconteciendo en estos momentos, ¿no? Ya ha empezado con esta primera parte, ¿no? Sucederá que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Muy bien. Luego los acontecimientos que describe, por ejemplo, los encontramos en que Jesús habla de ellos también, ¿no? Lucas 21, del 25 al 27. Si alguien lo quiere leer. Lucas 21, versículos 25 al 27. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del ruido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube, con poder y gran gloria. Es decir, el mismo Señor Jesús habla de que estos sucesos van a ser la antesala de su venida, ¿no? Van a anunciar, van a proclamar que Cristo va a venir, ¿no? Entonces, durante toda esta profecía de Joel y durante estos sucesos, tenemos en mente el juicio de Dios, ¿vale? Siempre están bajo esta panorámica, ¿no? De este día final, ¿no? Todo está encaminado, todo va hacia este momento, hacia este suceso, ¿no? Y de repente, o de momento, estamos en el derramamiento del Espíritu y hay un tiempo de gracia, ¿vale? Un tiempo de salvación, hasta que empiezan a suceder estas cosas y entonces vendrá el Señor, ¿no? Otro texto, si queréis, lo leemos, segunda de Tesalonicenses, ¿vale? Pablo también habla de este gran día, capítulo 1, versículos del 7 al 9. ¿1 del 7 al 9? Sí. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vale, bueno, podríamos citar más, pero con esto nos basta, ¿no? Con esta idea de que está todo bajo esta dimensión, ¿no? De un día de juicio, pero pasan dos cosas, ¿no? Como hemos dicho, dos acontecimientos importantes, ¿no? El primero es una muestra, es decir, las primicias de la restauración, ¿vale? Con el Espíritu Santo, ¿vale? La restauración de todas las cosas, y la segunda son estos cataclismas, estos sucesos espantosos que anuncian el juicio inminente de Dios, ¿no? Muy bien, ¿por qué es importante notar esto, ¿no? Porque quizás estamos acostumbrados a leer estos pasajes y quizás no nos llaman la atención, ¿no? Pero hay un hecho importante que debería sorprendernos, ¿no? Al leer esta parte, ¿no? Estos versículos desde el capítulo 2. El hecho es que que hace unos poquitos días acaban de matar a aquel que hemos leído que es el autor de la vida, ¿vale? Por lo tanto, si nos cogemos las parábolas, por ejemplo, de Jesús, cuando habla de esos viñadores malvados, ¿no? Que quieren poseer la tierra, ¿no? Y lo que hacen es que envía profetas, los matan a todos y luego envían a su propio hijo y dice, a este respetarán, ¿no? Pero no le respetan, ¿no? Lo que hacen es matarlo intentando apropiarse de todo. Y esto es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que han matado al autor de la vida, ¿no? Aquel que les alumbraba, aquel que es luz, aquel que es el creador. Este mundo, estos habitantes, nosotros los humanos, creados por este Señor, hemos cogido y hemos matado al autor de la vida, ¿no? Intentando apropiarnos, diciendo, no queremos que tú reines, queremos que estés muerto y que nos dejes en paz, ¿no? ¿Qué podríamos esperar, no? Pues de hecho, lo que menos podríamos esperar es que se abriese un tiempo de gracia, ¿no? Lo lógico sería pensar que esas lenguas de fuego pues son fuego y consumen a aquellos que están reunidos, ¿no? A todos los que están alrededor, ¿no? Porque el Hijo de Dios ha sido burlado en ese proceso vil, ¿no? En ese juicio, esa burla de juicio, ¿no? El hombre juzgando al juez, ¿no? Esa cosa incomprensible, ¿no? Que a todos nosotros nos debería o a veces nos sorprende, ¿no? Cómo es que el juez de todos no abre la boca delante de simples criaturas, ¿no? Que van a cogerlo, ¿no? Y cómo este hecho es algo que no se puede comprender, ¿no? De hecho, cuando Jesucristo es crucificado, hasta la misma naturaleza, ¿no? El mismo sol se oscurece, ¿no? Es imposible ver esto, ¿no?
de esta manera diciendo la naturaleza, ¿no? No se puede contemplar que el autor de la vida, el creador de todas las cosas, esté muriendo, ¿vale? Es el mundo al revés, ¿no? Es inconsistente. Por lo tanto, sorprende, o debería llamarnos la atención, ¿vale? Que este Cristo, que ha muerto y ha sido resucitado y exaltado, ahora envía la promesa para gracia y salvación de las personas, ¿no? Antes de que Él venga, ¿no? Con esta autoridad, ¿no? Con este juicio. Un tiempo de gracia, que es en el que vivimos, que es en el que nos movemos y el que podemos disfrutar, ¿no? Esta maravilla, ¿no? Estas ideas, por lo menos, nos debería quedar en la mente, ¿vale? Deberíamos llevarnos esto por lo menos hoy, ¿no? Que el autor de la vida ha sido muerto y en vez de destruirnos tiene misericordia, ¿no? Y sabemos, por supuesto, que Cristo fue enviado para salvar al pecador, ¿no? Pero que no nos deje de sorprender, ¿no? Este hecho, ¿vale? Que el creador del mundo, muerto en una cruz por meros hombres, meras criaturas mortales, matando al inmortal, ¿no? Qué paradoja, ¿no? La Biblia está llena de paradojas, ¿no? Hablábamos el otro día. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la promesa, ¿no? En Joel, en este pasaje de Joel. Dice que, o la idea básica también, según Lutero, es que lo que están haciendo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. ¿Vale? Lo que está hablando es que todos, ¿vale? Todos los que temen a Dios, ¿vale? Sin distinción, van a profetizar, van a proclamar a Dios. Esta es la idea, es que, en un sentido, estas tres cosas están declarando la misma cosa. El pueblo de Dios va a profetizar de Dios, es decir, que va a proclamar a Dios, ¿no? En este sentido, es interesante verlo, porque Dios va a hacer de nosotros un reino de sacerdotes y profetas, ¿vale? Porque todos proclamamos la palabra de Dios, ¿no? Todos, ¿para qué nos ha sido derramado el Espíritu Santo? Para ser testigos de Él, ¿no? ¿Y cómo vamos a ser testigos? En primer lugar, por la palabra, ¿vale? Hablando, ¿vale? ¿Cómo se convertirán si no oyen, ¿no? Si no hay quien les predique. Por lo tanto, vamos a ir viendo a través de Hechos que siempre, siempre, siempre esta cosa se cumple en todos los sucesos donde se habla del Espíritu Santo. Las personas, o los hombres, testifican, ¿vale? Siempre se repite esto. Hay otros sucesos que en unas partes sucede y en otras no. Por ejemplo, las lenguas de fuego fueron solo en esta ocasión, ¿no? Y luego vamos a ver, pues, una sanación, ¿no? Y luego vamos a ver muchas cosas. Pero siempre, siempre, siempre que se dice que está lleno del Espíritu Santo, o se dice que el Espíritu es derramado, lo que sucede inmediatamente es la predicación, ¿vale? Desde la misma conversión de Pablo, ¿vale? Cuando recibe el Espíritu Santo, cuando va a Ananías y le abre los ojos, es lleno del Espíritu Santo y a los 2 días lo tienen que echar de los pueblos porque estaba predicando el Evangelio, ¿no? Es llamativo, ¿no? Tal como somos llenados, somos capacitados para la predicación del Evangelio, para ser testigos, ¿no? Esto es otra vez simplemente confirmar en la práctica la promesa, ¿vale? Y recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos, ¿no? Y esto es lo que ocurre, esto es lo que está anunciando Joel, ¿no? También, como os decía, ¿no? Pues Lutero habla de esta proclamación, ¿vale? Y también Calvino, ¿vale? Lo que hacemos es dar a todos el conocimiento de Dios, ¿no? En este sentido, por medio de nuestras bocas, ¿no? La locura de la predicación hablará Pablo, ¿no? Esta cosa de que el Señor se ha conocido de esta manera, ¿no? Muy bien, creo que no me dejo nada por destacar, y si no, pues con las preguntas las comentamos, ¿no? Vamos a seguir un poquito más para adelante, ¿vale? Y ya lo tenemos. Versículo 22, ¿no? Dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aun hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien. Predicación de Pedro, hay muchísimo que decir y simplemente voy a resaltar 2 o 3 cosas y ya está, ¿no? Porque pueden decir muchas cosas de aquí, ¿no? En primer lugar, algo que resalta mucho es que está hablando de alguien que ellos conocen. Y esto es algo que cuando estemos mirando hechos es bueno notar, ¿no? Porque enseguida Pedro les va a culpar de que ellos son los que han crucificado al Señor Jesucristo. ¿Vale? Es decir, ellos han estado, la mayoría al menos podríamos decir, en estos acontecimientos. Todos saben que Jesucristo ha muerto, ¿vale? Que llamaban Jesús ha sido crucificado, ¿vale? Y de hecho algunos dicen que ha resucitado, ¿no? Pero toda esta gente que está escuchando saben de qué está hablando perfectamente, ¿no? Y de hecho es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Jesús el Nazareno, a quien vosotros sabéis que Dios le confirmó por medio de prodigios, señales y un montón de cosas, ¿no? Es decir, es tan evidente todas estas cosas que nadie las niega, ¿no? Puede usarlas Pedro sin ningún problema en la predicación porque todo el mundo sabe de quién está hablando y qué es lo que ha hecho, ¿vale? Nadie puede negar estas cosas. Después dice que esto de matar al Cristo, al Mesías, al ungido, no es algo que, aunque ellos son culpables, no es algo que le haya pillado de imprevisto a Dios, ¿no? Es decir, todo esto era el programa de Dios, ¿no? Era el programa del ministerio del Mesías, del ungido, ¿no? De hecho, de esta manera es lo que tiene que hacer Jesús cuando acompaña a los discípulos de Emaús, ¿no? Les tiene que explicar que Cristo tenía que padecer todas estas cosas, que era necesario, y por medio de todos los profetas y del Antiguo Testamento les va explicando cómo el Cristo tenía que ser un siervo sufriente, ¿vale? Todo esto no le pilla de imprevisto a Dios, ¿no? Es Dios el que está detrás de todas estas cosas haciéndolo, ¿vale? Evidentemente Él lo ha planeado, ¿no? Es la salvación del mundo que estaba preparada de antes de la fundación del mundo, ¿no? Por lo tanto, a Dios no le pilla de imprevisto, ¿no? Eso sí, eso no quita que ellos sean todos culpables, ¿vale? Porque les clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Y el versículo siguiente empieza a quien Dios resucitó, ¿vale? Y esta frase se repite, si no me he descontado, y puede ser, 4 veces durante Hechos, ¿no? Dios resucitó al Hijo, ¿vale? Fue Dios mismo quien lo resucitó. Lo vimos la otra vez, que nos hablaban de que es una obra trinitaria, ¿no? Dios, el propio Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero en Hechos se enfatiza y se habla que Dios mismo resucitó a Cristo, que quien está detrás de toda esta obra del Señor Jesucristo es Dios mismo, ¿vale? Como decíamos, no estamos en una religión inventada por los hombres, la Iglesia nos inventó, fue una maquinación de hombres que dijeron en ese momento, pues vamos a hacer la Iglesia, ¿vale? Es Dios el que está detrás de todo, ¿vale? Esto tiene unas implicaciones tremendas, quizás hoy en día para nosotros, bueno, pues parece que no tanto, ¿no? Pero estamos hablando del pueblo judío, ¿vale? Está haciendo referencia al único Dios, ¿no? Todo esto les tiene que chocar, ¿no? Dios detrás de esta persona, si nosotros lo hemos crucificado, si los fariseos lo han crucificado, si todos los hemos encontrado culpable y tú dices que Dios mismo le está levantando, ¿qué pasa aquí, no? Esta predicación es tremendamente impactante, ¿no? Y veremos que se convierte en 3.000, ¿vale? Pero está hablando de sucesos, ellos mismos son los que han hecho estas cosas, por lo tanto no es una acusación bonita. Obviamente es el Espíritu Santo el que los salva, ¿no? Pero estamos, no está diciendo cosas ñoñas, ¿no? No estamos delante de una predicación, bueno, pues si quieres, ¿no? Intenta aceptar al Señor Jesús, o si te apetece, o si...
¿vale? Está acusándoles de asesinos del propio autor de la vida, ¿no? Entonces, atención, estamos en una situación peligrosa, estamos viendo además que Pedro tiene un valor inaudito, ¿vale? Y todos los apóstoles con él, ¿vale? Y obviamente volvemos a hacer énfasis, porque ni más ni menos se conoce su corazón, para levantarse delante de los judíos que habían matado al Señor Jesucristo, levantarse y decir que ellos son los culpables, obra de Dios, ¿verdad? Porque quien de nosotros no se lo plantea muchas cosas antes de decir que Dios existe, ¿no? Pues mucho menos culparles de asesinos, ¿no? Aquellos que habían asesinado a Cristo. No pues se podría esperar otra cosa que hiciesen con ellos, ¿no? Si han matado a su propio maestro, pues levantarte y decir, vosotros sois culpables, bueno, pues no cabe esperar sino algo malo, ¿no? No es así, el Señor los protege, nosotros sabemos el final, pero en ese momento los apóstoles no lo sabían, y con todo el valor y la potencia que da el Espíritu Santo, ¿no? Para decir estas cosas. Pero hay que resaltar este momento crucial, ¿no? Lo que se está en juego. Muy bien. Así que lo que, ya hemos hablado de que no era posible que el autor de la vida estuviese muriéndose, entonces dice que Dios lo resucitó porque era algo imposible, ¿no? En este sentido. Y entonces Pedro cita a David, ¿no? En el Salmo 16, ¿vale? Esto es una cita del Salmo 16. Primero para decir que esto que ha pasado, ¿vale? Que esto que el Cristo no podía morir, ¿vale? No podía haber corrupción, ya había sido anunciado de antemano, ¿vale? Es decir, esto que está aconteciendo, les está diciendo, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, ¿vale? Es algo que las propias Escrituras, con la autoridad que tienen las Escrituras, han anunciado que iba a acontecer, ¿vale? Y esto es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Por esto entiende que Pedro debe citar el Salmo 16, ¿no? Está ante judíos, conocen las Escrituras y les está diciendo, oye, esto está anunciado, ¿vale? Y está anunciado nada menos que por David, ¿vale? En uno de sus salmos. Su santo no padeció corrupción, ¿no? Y dice, hermanos, el 29, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, ¿vale? Es decir, si hay un anuncio de alguien que no va a morir, es decir, que su carne no se va a deshacer, ¿vale? Esto es lo que significa que tu santo no verá corrupción, es decir, que su cuerpo no se va a corromper y deshacer completamente. Si hay alguien que le va a suceder esto, David, os puedo decir que está muerto y deshecho, ¿no? En este sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones hay? Una, David era una paráfrasis o pues una alegoría, ¿no? Una hipérbole, ¿no? Pues no padeceré y en verdad, es decir, que rebajamos las pretensiones del Salmo para decir lo que no dice, es decir, que iba a morir, pero que lo iba a hacer de una manera pues bonita o fácil y bueno, pues no iba a ser tan duro, ¿vale? Que hay que estropear su palabra, o lo está diciendo de algún otro, ¿vale? Por lo tanto, les dice que en primer lugar David era profeta, ¿vale? Por lo tanto, si él era profeta, podía estar Dios usándolo para profetizar sobre algo. ¿Sobre qué profetizaban principalmente los profetas? Sobre el Cristo, sobre el ungido, será el máximo al que aspiraban, ¿no? Por lo tanto, David profetizaba, evidentemente sería una profecía sobre el Cristo, sobre su ungido, ¿no? Y como último envite, les dice que uno de sus descendientes iba a sentarse para siempre en su trono, ¿vale? Así que hay alguien que va a resucitar, que va a ser el Mesías, que va a ser del linaje de David, que no va a descender, ¿no? Y David sabía que iba a morir, así que esto es lo que está sucediendo. Esta es la explicación de por qué Dios levanta a Jesús y por qué esto es cierto, ¿no? Hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, ¿vale? Muy bien, a este Jesús resucitó Dios, es la segunda vez que se repite, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿vale? Así que saltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Muy bien, Jesucristo muere, es resucitado,
se presenta a muchos testigos, es exaltado por Dios, ¿vale? Y una vez exaltado derrama el Espíritu Santo, ¿vale? Dice en el versículo 34, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Habla del Salmo 110. ¿Por qué habla del Salmo 110? Porque estamos ante judíos, ¿vale? Y obviamente los judíos eran una nación monoteísta, ¿vale? Por lo tanto está declarando que hay otro que se ha sentado a la diestra de Dios, alguien que ha resucitado y alguien que es divino. Por lo tanto tiene que haber una explicación, porque estamos otra vez ante judíos que creemos en un monoteísmo. Entonces, si ya es difícil, a lo mejor incluso para algunas sectas como la saducea, que resucitasen los muertos, pues aún más que hubiese otro Dios, ¿no? O que hubiesen dos personas, o tres personas, ¿no? Tiene que ser algo impactante. Por lo tanto, Pedro vuelve a hacer referencia a David y a un salmo, el 110, que habla de dijo el Señor a mi Señor. Es decir, David está hablando de que tiene dos señores. Por lo tanto, si tiene dos señores, y uno se sienta a la derecha del otro y David no se sentó a la derecha de Dios, por lo tanto tiene que ser divino esta segunda persona. Y la persona que derrama también es divina, ¿vale? Es una defensa de la Trinidad, ¿vale? Lo que está sucediendo en ese momento, delante de una nación monoteísta, ¿vale? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y solucionar solo una cosita más, ¿vale? Está presentando a un Dios en tres personas, o como mínimo en dos. Por lo tanto, la cuestión es, vale, muy bien, este es el Mesías. ¿Qué venía a hacer el Mesías? ¿Cuál era el programa? ¿Vale? Conquistar, volver a traer la justicia a la tierra y que el reino de Israel pues sea extendido, firme y gobierne, ¿no? Sobre toda la tierra. ¿Por qué no está pasando eso? Esta sería una de las preguntas que podríamos hacernos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que Jesús ha triunfado sobre la muerte, ¿vale? Ha vencido al pecado y nosotros vemos el mal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? ¿Por qué no se han solucionado todas las cosas si ya ha venido el Mesías, si ya ha conquistado la muerte, si ha resucitado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Este mismo salmo nos da la respuesta, ¿no? Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿vale? Hasta, ¿vale? El Señor es exaltado, es extendido hasta un momento donde Dios dirá basta, este gran día del Señor que ha sido anunciado en Joel, ¿vale? Y ese día será cuando Él venga, como nos cuenta Apocalipsis, en su caballo, ¿no? El animal de guerra, por excelencia, ¿no? Bueno, voy a hacer un pick-up interesante aquí, paréntesis. ¿Cómo entró Jesús en Jerusalén? ¿Vale? Con un burro, ¿vale? Que no es señal de su humildad, ¿vale? El burro es el rey de paz se monta sobre un burro. Salomón cuando entra se monta sobre un burro. El burro es señal, es animal de paz por excelencia. Es decir, el rey de paz está entrando en Jerusalén. ¿Cómo vendrá? Con el animal de guerra, ¿vale? Con el conquistador, ¿vale? Con el caballo. El animal de guerra por excelencia era el caballo, ¿vale? Así que estas dos figuras que anuncian el rey de paz y el rey de la guerra, el señor de señores, el señor de los ejércitos. Esta doble figura, ¿no? Importante notar esto. Así que hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Hasta que Dios le entregue toda la tierra y todo, y sea el Señor de este que han matado, ¿no? Y acaba pues con la gran frase, ¿no? Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El que vosotros habéis desechado, seguirá diciendo, el que vosotros habéis dicho que no vale para nada, el que es un impostor, un engañador, a este Dios lo ha declarado Señor y Cristo, ¿vale? Y así acaba, veremos más adelante la reacción, ¿vale? De los oyentes ante estas impresionantes verdades y qué es lo que sucede. Así que simplemente recordar este hecho, este momento, cómo tenía que haber sonado, ¿no? A los oyentes, esos oídos tenían que estar, evidentemente a la obra del Espíritu Santo, convenciéndolos de pecado, ¿no? De una manera y dándoles fe, pero acusándoles directamente, rompiendo todos sus esquemas y por medio de poder y milagros y maravillas, era todo un suceso increíble, ¿no? Y Dios se gloriaba en medio de todo ello, ¿no? Así que nos quedemos
con todas estas cosas, ¿vale? En nuestros corazones. Dios es el que obra, el Espíritu Santo es dado para capacitarnos, pero para testificar de Cristo. ¿Vale? ¿Cómo testificar de Cristo? ¿No? ¿Qué gloria tiene el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, así que vamos a dejar aquí.